Que se ha presentado con el proceso de la deuda venezolana y los cambios que se han hecho en la industria petrolera. Vamos a conversar a esta hora con José González, economista, como siempre vía Skype desde Nueva York. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Mariana. Encantado de estar en el programa. Bien, varios temas que abordar. El principal que quisiera tratar con usted es la situación que enfrenta en este momento la República en cuanto a los pagos de su deuda externa. Han señalado que han enviado parte de los recursos para pagar instrumentos de deuda, sin embargo ya han sido calificados en default varios de ellos. Además, ¿qué puede esperar el mercado internacional con los cambios que está haciendo el Ejecutivo Nacional en la industria bajo una persecución, como él mismo ha señalado, de limpieza, de borrar todo rastro de corrupción en la industria nacional por el cual se habrían malversado millones de dólares? Seguimos, Venezuela, PDVSA y la República siguen acumulando pagos de cupones atrasados. Ya el monto que está en default técnico, en la medida que los acreedores no declaren la aceleración de la deuda, ese default no se va a formalizar. Ya los pagos atrasados suman en exceso de 1.500 millones de dólares. El mercado muy atento esta semana al pago y retraso del bono 2020 que tiene la garantía de Citgo y se considera clave. Y como señalaba, si bien la PDVSA, la República han mencionado que el proceso de pago se ha iniciado, esos pagos no se han recibido efectivamente en las cuentas, lo cual sigue formalizando el default técnico declarado por las calificadoras de riesgo y por la Asociación de Futuros en los Estados Unidos. Evidentemente no hay una intención de los acreedores de declarar la aceleración de la deuda, lo cual haría el default formal, ni una declaración abierta del gobierno venezolano o de PDVSA que van a asumir un default de cara a su deuda. Por lo tanto, el mercado está siendo paciente en este corto plazo de cara a esa situación. En cuanto al tema de PDVSA, mucho interés y mucha ansiedad en virtud de qué implican los cambios en la gerencia de la compañía, que implican las detenciones de los funcionarios de Citgo y de los funcionarios de PDVSA, y cuál es el futuro del incremento de la producción esperado o de la mejora en la productividad de la corporación a futuro. El proceso venezolano de PDVSA podría ser interpretado similarmente a lo que está sucediendo en Aramco en Arabia Saudita, donde se ha registrado una situación similar. Bien, en medio de estas condiciones, ¿qué implicaría llevar a subasta los bonos de la deuda venezolana que están en este proceso? Una vez que los bonos entren en subasta, los bonos que respaldan lo que se llaman los credit default swaps, el seguro que tomaron los tenedores de bonos de cara a un evento de default. Una vez que hay una subasta, quien compre esos bonos en default para pagar los credit default swaps, la lógica sería que esos acreedores ya en manos de unos bonos con valores inferiores a aquellos que pagaron por el seguro, presionen como acreedores para que la República y o PDVSA les paguen lo que les deben, lo cual pondría mayor presión al proceso de aceleración de los pagos. En el caso de PDVSA, los credit default swaps representan una fracción muy pequeña del inventario total de deuda, son como 250 millones contra prácticamente los 34.000, 40.000 millones de deuda que tiene, perdón, 35.000 millones de deuda que tiene PDVSA. Y en el caso de la República son 1.300 millones contra una cantidad similar. Por lo tanto, solamente los bonos subastados en la subasta, valga la redundancia, los credits default swaps no son suficientes para presionar una aceleración. Recuerde que si los bonos no tienen cláusulas de mayoría, solo con un 25% de los bonistas se puede declarar la aceleración de la deuda. Importante tomar en cuenta en la mecánica de lo que significa un default es que estamos casi a final de año y los acreedores van a preferir no hacer mucho ruido antes de las fiestas. Uno, porque la segunda mitad de diciembre es muy lenta, y dos, porque los portafolios de inversión se cierran fiscalmente en diciembre. Y nadie va a querer generar un evento de crédito dramático en el caso venezolano, sino hasta el próximo año, hacia la segunda mitad de enero o febrero, si los pagos siguen atrasados. La situación puede deteriorarse.
Bien, le agradezco su análisis y la información que nos suministra a esta hora para entender cuál es la condición que está enfrentando la deuda venezolana en los mercados. José González, economista, como siempre vía Skype, nos acompaña desde Nueva York. Nosotros vamos